se refiere a un conjunto de músicos que las profesora Daisy Gómez, el profesor Manuel Quisbert, profesor La danza choqueras proviene de la provincia Ingavi, Los Andes. Lo principal es el pinquillo o flauta andina. El pinquillo. La chuspa es una pequeña bolsa tejida donde se guarda la hoja de coca, elementos. La danza tarqueada o tarca es practicada por varones y mujeres. Kamiskun Hamakilana Kuliganaka. Hola, ¿qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. Se preguntarán dónde nos encontramos. Estamos en la ciudad industrial de Biacha. Pues amigos, en este video vamos a estar participando de la tercera entrada autóctona de músicas y danzas autóctonas organizada por la unidad educativa Ingavi, aquí del municipio de Biacha. Amigos, ya nos encontramos en la plaza principal José Vallivian del municipio de Biacha. En este lugar se está llevando a cabo lo que es la tercera entrada autóctona aquí de la unidad educativa Ingavi. Bienvenidos, conozcamos las danzas y músicas autóctonas presentadas por los estudiantes de la unidad educativa Ingavi. Damos la bienvenida a las distintas autoridades para dar inicio a esta tercera versión de las danzas autóctonas organizada por el colegio Ingavi. A ver, vamos a recibirle la distinta concurrencia con un fuerte voto de aplausos. Ya vamos presenciando la primera danza autóctona, danza sicuris de Italarque. Esperemos que el día de hoy sea un día muy bendecido para cada uno de nosotros. De esta manera hace su ingreso nuestras autoridades para dar inicio con esta entrada autóctona. Se tiene la presencia de las autoridades educativas que se han dado cita para presenciar lo que es la entrada autóctona de la tercera versión de la unidad educativa Ingavi. Se tiene de las autoridades educativas como de la hermana directora de la unidad educativa, asimismo también de otras autoridades y también por supuesto del plantel docente. De invitarles a la tercera versión de las danzas autóctonas 2025. Evento que se realizará el día sábado 8 de noviembre de la presente gestión
a horas 9 am en la Plaza Mariscal José Vallivian. Bien, primeramente muy buenos días a toda la concurrencia en general, de manera muy especial para cada uno de los invitados que en esta jornada nos acompañan, invitados de lujo, la verdad, maestros de la Escuela Normal Superior Simón Bolívar, de la misma manera, maestros de la Normal del Alto, colegas directores, colegas maestros. El día de hoy, a nombre de la comunidad educativa Ingavi, permítanme dar la cordial bienvenida a cada uno de ustedes, también a la ciudadanía viacheña. Este día estamos pues, comunidad educativa Ingavi, para poder compartir la riqueza musical, la riqueza cultural que tenemos en nuestra patria. Y al celebrar los 200 años de vida, nos sentimos, comunidad educativa Ingavi, gozosos de poder mostrar esta riqueza. En este momento también quiero dar la bienvenida a los diferentes medios de comunicación que nos están haciendo la cobertura. Canal 38, Radio Letanías, Radio del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha. De la misma manera también estamos con la visita del Pilata Quispe, que también a través de sus redes comparte la actividad que hacemos en nuestra unidad. También queremos en este momento dar la cordial bienvenida a los miembros del Consejo que hoy está representado, al honorable Freddy Romero, que también como gobierno municipal no quieren quedar indiferentes en esta actividad. Nuevamente entonces con estas palabras sean ustedes bienvenidos y el día de hoy puedan disfrutar, podamos gozar de esta riqueza musical de la danza autóctona que tiene nuestro país. Bienvenidos nuevamente y muchas gracias. Del licenciado Edwin Laura Guarina. Muchas gracias por su presencia. También por el compositor Winnie Zulcata. Por favor, les vamos a pedir un fuerte voto de aplausos para nuestro distinguido jurado. Asimismo, agradecemos la presencia del magíster Israel Hermes Quispe Cordero. Un fuerte voto de aplausos. También para nuestro distinguido magíster Froilán Quiroga por su presencia. Muchas gracias. Un fuerte voto de aplausos. También agradecemos la presencia del licenciado Fernando Choque Tellería. Un fuerte voto de aplausos. Gracias por su presencia. Asimismo, para el licenciado Gesser Noel Quispe. Muchas gracias por acompañarnos en esta tercera versión. Y por último, y no menos importante, tenemos la presencia del licenciado Alberto Mendoza. Muchas gracias por estar presente. Un fuerte voto de aplausos y muchas gracias por la atención. Italaques. Los profesores encargados son Carolina Velarte y la licenciada Ninosca Luisaga, acompañado del profesor Isael Mejía, correspondientes al curso cuarto y sexto A de secundaria. hace su ingreso la danza Italaques. El término sicuri se refiere a un conjunto de músicos que ejecutan el siku o zampoña. La palabra Italaque, por su parte, alude a la comunidad altiplánica de Italaque, de la provincia Eleodoro Camacho. Hola. Aski Ruki Patakanita que se sienta adulta señale
Churu, Kimsiri, entrada autóctona, Naira, Achachirana Casana, Tojoina Capa, Amcasina, Yatenyuta, Ingabi, Kupangiri Nakawa, Nia Unista Enyali, Takai, Naira, Achachirana Casana, Tojoina Capa, Ichakuteste, Italaki, Sikorda Italaki, Ukanakawa, Nia Mantasiki, Ukanaka, Untakanani, Hilatalaka, Kuliakanaka. Es así, es una música, danza de Jupi Pacha, tiempo de helada, en agradecimiento a la Pachamama por la buena cosecha recibida y para llamar la helada que favorezca la elaboración del chuño. Con el sonido de los bombos se pretende ahuyentar a los truenos. Los sicus participan en diversas ceremonias, rituales tradicionales, como las fiestas de Pachamama, los ritos de cambio de estación y festividades religiosas y católicas. El vestuario característico que lleva esta danza autóctona Italaques, poncho de color rojo y oscuro, chiuchu, chullos, fajas, cinturones, pantalón negro de bayeta. Walikiwa kumatwa nia uhaskana Italaki msana kaka feo panakaha ukanwa hilipacha akatongoweha tok asiraki ukatawa churuna yatete waita panakawa nia unistaya psiki churuna kimsiri entrada autóctona kimsiri naira achachirana kasana kokomenak unistawi ingabi yatinyutan. Los sicus son músicos que acompañan la melodía de los sicus con tambores o bombos, que marcan el ritmo y otorgan fuerza, profundidad al sonido en conjunto. De igual forma, los sicuris suelen tener un papel destacado en la organización del conjunto. Y ahí vemos la presentación de la danza Italaques. ya presentados por el curso Cuarto A. y sexto A. Kumatwa nia unistaya Italaki tokowe Achasiko kanaka puchanta sina. Ngau panaka sina Italaki markatwa nia uritan. Kumatwa nia sina kampe. Sina kampe. El portador de ofrendas. En ciertas festividades es un miembro de la comunidad el que lleva las ofrendas a la Pachamama o a los ángeles. Son deidades de las montañas. De igual manera vemos al centro de la tropa dos achachis, uno de mujer y el otro de agricultor, que lleva en la mano un torillo de yeso o cuero rebotado que hace de mujer derrama la semilla
y los cuchillos roban la semilla y el viejo los castiga. Asimismo, destacamos la participación de nuestros queridos padres de familia, nuestros estudiantes que van interpretando ellos los instrumentos. Es una preparación ardua que se hizo durante 2 meses de trabajo. Agradecemos al maestro de música por su colaboración. De igual manera vemos la participación de los distintos cursos, cuarto A y sexto A, en esta bella danza Italaque. Asimismo, a la empresa de material escolar Sabonis. De esta manera va ingresando la segunda danza autóctona, Choquelas. Los profesores responsables son los siguientes: profesora Lilian Quispe, Profesor Rogelio Herrera. profesora Aida Chile, Y nuestro querido profesor de música, Freddy Pari. Naira Chachana Nakasana, Akarin Gabi, Kusanga Pajariwa Panakama, Profesa Ingabi, Kasanda, Impuesto con Pacarco. Mata que te vuelve que toca pañani. La danza Choquelas proviene de la provincia Ingabi, Los Andes, Omasuyos y Pacajes. los municipios Jesús de Machaca, Piacha, Lalpa, Comanche y Caquiavini. La vestimenta particular de esta danza es adornado con plumas de aves de la región y flores de la misma región. Pelaje de oveja o zorro en la espalda, chaleco negro, camisa blanca, saya blanca que llega a los tobillos con una cobertura en la parte delantera. Asimismo, contamos con el pantalón con faja, chuspas, pompones de colores en ambos lados del cuello. Las mujeres llevan polleras de bayeta de colores, en especial el color rosado, blusa tejido de oveja, sombrero de oveja, rebozo o puño, tela blanca para la parte de la espalda en forma triangular con colores pompones. Agradecemos la presencia del Chilata Quispe, productor de contenido. Muchas gracias por su presencia. De igual manera vemos un personaje característico, el cusillo que se presenta al animal salvaje, Soso, la figura vicuna para la ceremonia de la casa, el cóndor, acechador, Oliwa, wakisiwa aina na tokoweha ni macha kisusu macha kusana au macha tamkilika kwa chini sekata wendo kwa bila usiasi kwa ndio sawa kusema kile kwa wendo wanana kwa watu wa chini kwa wanda
círculo, donde dos cabezas de la fila se unen, quedando dentro del ruedo los cusillos para realizar el ritual con la vicuña. Esta danza incluye el trenzado de cintas de colores bajo tres formas: muyo, tuma y kirpi. El kumanaira y el pataki. En la danza, el cusillo actúa en favor de los animales salvajes como el zorro. Vemos también instrumentos muy característicos que se interpretan para el acompañamiento de la danza. La quina de 6 orificios en la parte de adelante y uno en la parte posterior y una especie de tambor mediano. Los músicos dan vueltas de izquierda a derecha, acompañando con los que tocan los tambores. En la interpretación se puede distinguir 4 etapas: Sara, empiezo y camino; Hana, extremo de trenzado; Lipi, para atrapar a la vicuña; y la Jara, el ritmo de destranzado. Esta danza de choquelas es una danza ceremonial de la casa de la vicuña y el zorro, ursillo. El acompañamiento musical en esta danza de choquelas, vemos la participación de los estudiantes del curso segundo A y quinto C. De igual forma vemos participando las mamás de los respectivos cursos. También es bueno destacar que la interpretación de esta bella danza choquelas es a cargo de los estudiantes, de los mismos estudiantes. Ellos son los que interpretan cada uno de nuestros instrumentos nativos. Muchas gracias al curso segundo A y quinto C. Matuania unista sipera que la choquera Kokowi, Naira Chachina Nakasana, Kokowepa. Lo que sigue aquí, allá de Tania, Au, Agradecemos de igual forma a los maestros encargados para llevar a cabo esta danza autóctona, a la profesora Lilian Quispe, profesora Rogelio Herrera, profesor Aida Chile, profesor Freddy Pari. A la cabeza de ellos han ido organizando esta bella danza autóctona, choquelas. Asimismo, la danza huacatinqui es una variante de la danza altiplánica huaca huaca. Se interpreta con la música del pinquillo y parodia de forma satírica las corridas de toros españolas y las actividades de la hacienda colonial. Es una expresión cultural representativa de las comunidades andinas de Bolivia y el sur del Perú. Walakiwa kumata niya wakatinki kokori nagaru katokapanyani panagasti niya akapachana niya unista asip karakiwa ka waka no
wakaru niya halaltanya wakaru hachanjaenya como tu niya unste es que para caja pachana. Esta danza surgió en la región del altiplano con variantes en las zonas como Humala en el departamento de La Paz y Puno en Perú. Su origen se sitúa en la época colonial como una forma de burla hacia los patrones españoles y sus tradiciones como la fiesta brava. La coreografía y la representación de los personajes son una clara sátira de las corridas de toro, mostrando la picardía y la resistencia de la cultura andina frente a la operación colonial. Además de la burla a la corrida, la danza incorpora elementos de actividades ganaderas y agrícolas de los pueblos aymara, como la cría de ganado vacuno y la siembra de la papa. Uno de los más bailarines usan una estructura con un cuerpo de un toro. Los toreros, personajes que repartían a los toreros españoles. La chola o lechera, una mujer elegantemente vestida que es dueña del toro y representa la figura femenina andina. El cusillo es un personaje bufonesco y enmascarado que aporta el elemento cómico a la danza. Y es de esta manera que van haciendo su presentación los Huacatinqui. Vamos a dar un fuerte voto de aplausos a esa alegría, a esta danza Huacatinquis. También recalcar a nuestros señores del jurado que aquí vemos la representación de un solo curso, el primero A. Ahí vemos la participación del torero, un profesor. Nuestro querido maestro René Pérez, caracterizado como el español. Kumatua niya Huacatinqui tokowi Sikaraki Yatakerway tawakonaka Ingawi yatinjutan kinakaw. De esta manera va realizando la presentación danza Huacatinquis. La música de la danza Huacapinquillo es un elemento central, como su nombre lo indica. El instrumento principal es el pinquillo o flauta andina. El pinquillo es flauta, es de madera, a menudo con 3 orificios. También vemos el acompañamiento de la huancara o caja. La melodía del pinquillo suele estar acompañada por otros instrumentos de percusión, la huancara o caja. Vestimenta del toro. El danzante que interpreta al toro lleva una estructura que simula el cuerpo del animal, adornada con telas coloridas y bonitas. Y es de esta manera que despedimos con un fuerte
eso, la siguiente danza autóctona. Mimulas. Del curso quinto A y segundo C. Agradecemos a los responsables de llevar a cabo esta danza autóctona Mimulas. Profesora Daisy Gómez. El profesor Manuel Quisper. Profesor Marcelo Mamani. Y el profesor Sergio Ramos. Acompañando a los cursos quinto A y segundo C. El Huitlacopi o Año Nuevo Aymara se celebra el 21 de junio de cada año en Bolivia, principalmente en Tiwanaku, departamento de La Paz, y es exclusiva de la cultura aymara. La llegada del nuevo año simboliza el retorno del sol y la recepción de nuevas energías cósmicas. La danza Mimula es una propuesta para optimizar y destacar nuestros valores culturales. Es una danza autóctona del departamento de La Paz, que falla en el plano de Etiqueta, por tiempo de sequía, Mimulas es una danza autóctona de la cultura aymara, danza ritual ceremonial ligada a la caza de parihuanas o flamencos, incluyendo además otros animales totémicos. Entre esos otros animales tenemos al fondo, que es un animal propio de los Andes, y una figura llamativa en el baile. Vestimenta respectiva de la danza. El hombre, cada integrante lleva consigo su tambor, o mejor conocido como huancara, junto a la laquita, una especie de zampoña, y en la cabeza llevan parecidas a los sur, pero mucho más pequeñas, corolas medianas de plumas de palindrina, flamencos, ponchos pequeños de merino rojo, polleras o faldones de género blanco plegado a la utilización de la baqueta, un material utilizado para la confección de la vestimenta de los pueblos andinos. Las mujeres, como es el caso del hombre, la mujer también es un complemento
los colores resaltantes propios de esta cultura. Toda la vestimenta es de una tela artesanal. La bayeta, donde es confeccionada la pollera, y el manto que llevan en la mano tienen un tari y o un pañuelo blanco. B y quinto B. Agradecemos por esta organización a los siguientes profesores. Profesora Ofelia Maita, A la profesora Julia Kelani a la profesora María Gutiérrez, y asimismo al profesor Álvaro Aguirre. Y ahí vemos, ya se están alistando nuestra danza de los Quena Quena, de los cursos segundo B y quinto B. Pematuannya kena naira jachilana kasana tokowena kapa Universidade Karaki Murasana Natakan Wain Tawakunaka Gabi Sankilinaka Ukunaha Nia Kakena Tokowi Apalagaro Nia Walit akhir tahun kampi katokaphanyan ni La danza de los quenaquenas es una expresión cultural ancestral del altiplano boliviano, profundamente ligada a la cosmovisión aymara y a los ciclos agrícolas. Esta danza es una forma de agradecer a la Pachamama, la Madre Tierra, por los frutos de la cosecha, pedir protección para los cultivos y reafirmar la identidad de los pueblos originarios. El sonido agudo del instrumento que da nombre el quena quena marca el ritmo de una coreografía que conecta al danzante con los elementos naturales. La danza tiene una representación agrícola vinculada a la fertilidad de la tierra, el ciclo de las lluvias y la protección de los cultivos. Bailar quena quena es un acto de comunión con la tierra, con los ancestros y con la comunidad.
vestimenta de los danzantes, de los quenaquenas, está encargada de simbolismo. Cada prenda representa un aspecto de la cosmovisión andina. Entre la vestimenta tenemos el sombrero con cehuencas. El sombrero blanco adornado con huecas, borlas de colores, simboliza los elementos naturales, el sol, la lluvia, el viento. Las chehuancas representan la conexión con el cielo y la protección espiritual. El sombrero también es un distintivo de identidad regional. También podemos ver la coraza. La coraza es una pieza de protección espiritual, elaborada con cuero o tela gruesa. Esta coraza, con bordados, espejos y simbolismo agrícolas, representa la fuerza del guerrero andino y la defensa de la comunidad frente a las adversidades. La chuspa. La chuspa es una pequeña bolsa tejida donde se guarda la hoja de coca, elemento sagrado en la cultura andina. También puede contener alcohol, dulces o semillas usados en rituales de ofrendas. Faldín y la faja. Es una prenda que cubre la parte inferior del cuerpo, generalmente decorado con bordados coloridos. La faja tejida a mano se ajusta a la cintura y simboliza la unión entre cuerpo y la tierra. La cotidianidad agraria, pastoreo de ganado, la faena de las lecheras y corridas de toros con el fondo musical de pinquillos y huancanes. Para esta cultura no solo se incorporó a la vaca y al toro como parte de los trabajos agrícolas, sino también se aprovecharon la leche, carne y piel que brindaron los mismos, y a su vez ofrecieron una representación en danza y música de estas faenas diarias. Esta danza es interpretada por varones y mujeres, ejecutada en 2 filas, representando al arado de la tierra efectuado por la yunta con movimientos balanceados. El principal personaje es la representación del Huancatinqui, que es un toro disecado que le da vida al danzarín aymara. Danzan con medio giro a la derecha e izquierda. Se interpreta el arado de la tierra conduciendo a los toros. Es un determinado momento de la danza realizada la expresión del toreo o de la siembra, esta última. Los huacatinquis llevan un arado. El armazón tiene un hueco en el lomo para que pueda ingresar el danzante. Y bajo los pies está una especie de pollerón, un sombrero de forma triangular, y sobre su espalda una capa pequeña. Las mujeres, denominadas lecheras, se caracterizan por ponerse polleras interiores de colores vistosos, enaguas. En portar estas polleras significa que la producción de la papa Esta danza tiene mucha relación con la costumbre de la corrida de toros que se remonta a la Grecia antigua, con el nombre de
tauromaquia. Esta, a su vez, llega a España para luego introducirse en América durante la colonización, aproximadamente en el año 1521. Otro de los personajes son los camaleros negros, quienes visten de blanco con pañoleta roja amarrada al cuello, una espada, un sombrero de ala ancha y una careta negra. Estos personajes simbolizan a los carniceros. También se representa a los toreros, quienes simulan con los picadores, bailarines y el torero principal. Por tal razón, un elemento clave de esta danza es la liberación, la chaya de la tierra, efectuada por autoridades indígenas, quienes escenifican la maximación de la producción agrícola. Kumatuania Wakatinki Naira Chachilanaka sana Tokoipa Yateter Guaita Wakanakawania Chapachana Sikaraki Anakasti De esta manera hacen su ingreso la danza autóctona, la quita. Se llama la quita al instrumento musical y a todos sus integrantes. Los tamaños de las zampoñas siguen normas acústicas andinas milenarias, resultando sonidos como disonancias y vibratos. La danza la quita es una expresión cultural del altiplano boliviano, originaria de la provincia Los Andes en La Paz, y se realiza para iniciar la siembra, especialmente el de papa. Esta danza está ligada a rituales agrícolas y de ofrenda a la naturaleza, especialmente a la Pachamama. Los bailarines, vestidos con trajes autóctonos de bayeta, realizan movimientos enérgicos, acompañados de instrumentos musicales, como la zampoña o pinquillo. La quita sata naira chachilana sana Kokowina kapa Edwin nakaka Chawla sana unista esikaraki Nia hupanakasti Sanyani hupanakasti nia ribusanakani kumanakatwa istatata faraki hupanakasti Sanyani lakita kusilonakani wakisio kana istanya Yatakan wawai tawak managawania upanagaha fusanta para ki kotsanyani walik akam naira chachila nakasang tokowinakap unis sipta ko yata kasipta
Señal. Es así como hacen su interpretación esta bella danza. Laquitas. La danza Laquitas está conectada con el inicio del ciclo agrícola como un ritual de agradecimiento y protección a la tierra por sus frutos venideros. Y ahí podemos observar la demostración de la danza. Vemos que se está realizando una pequeña demostración del arado y la cosecha de la papa. Danza que es muy caracterizado por llevar a cabo ese ritual. Y los movimientos de la danza son enérgicos, reflejando la fuerza y la vitalidad asociada en la siembra. Estamos presenciando igual a la Gilil Mama con polleras, rebozo y un aguayo, así como otras figuras que representan la cosecha y la prosperidad. Sexto B, Primero C. un fuerte voto de aplausos. De esta manera los recibimos. Lo recibimos con un fuerte voto de aplausos a los aguatiris. Agradecemos también la presencia de nuestro distinguido jurado calificador, al compositor Willy Zulcata, Al magíster Israel Hernández Quispe Cordero, al licenciado Edwin Laura Guarina al magíster Froilán Quiroga, y asimismo al licenciado Fernando Choque Tellería. agradecemos al licenciado Eser Noel Quispe y al licenciado Alberto Mendoza.
Esta danza simboliza el pastoreo del ganado o los que cuidan las ovejas. Y de esta manera damos paso para la dramatización preparada por los pífanos aguatiris. Es chulo que para ella también, chulo que una historia de cultura indígena, estaba con pinas a la Naya pachanaka hoy para acá, hacer tu salto para la encima. Uka pachanaka si mata la fuerza pura, uka hariri sari. Uka tawa fuerza hasta si se va equiña naka, Now we see now what we have this sari. Uka tawa now we know uka tawa puru ikati. Uka wainasi tawa puru mayat may palay, may kukiti uksar, may abos kipit aphe, tawa kong behaso asip patay mo, tawa kong asaha na paninaha munasip patay mo, munasip na panin angat asisaha, mayakin kong doreha, ektawayi tawa puro, ektasinasti tawa puro, magtapasaruwa puri, puri sinasti tawa mawali hachi. Tawakal tidak baca wawakan hai sasa. Tawakal hatta kupana mais amoit asin maya iskat anwai tawakal mau bau karu. Hacha sisawa mau bau karu magat mau bau kak sarta sisawa to. Panina hacha sinaha kumanda sawa hacha. Kuntore hatta paru puri tawakwani uthatainati. Puri sinaha Kondore hawali ya tawa takiriwa sarawai. Akaruwa ka historia de ayus bahar. Un fuerte voto de aplausos para la presentación de nuestra aguatiris. Vemos la alegría de esta danza autóctona. La danza aguatiris es una manifestación cultural tradicional del altiplano boliviano, particularmente de La Paz, que refleja las labores cotidianas y el profundo vínculo entre el ser humano y la naturaleza. También podemos observar el paseo. El término aguatiris proviene de la aymara, que simboliza al pastoreo del ganado, por los que cuidan las ovejas. La danza surgió como una representación de las labores pastorales, especialmente de las mujeres jóvenes, quienes desempeñan tareas esenciales como el cuidado del ganado. De esa manera realizaron la presentación los aguatiri. Educativa Ingari. Kumatawa katok tanyane aka wititis hata naira jachila nakasana tokowipa.
La danza Huititis es un conjunto de movimientos rítmicos y gestuales que imitan tanto las acciones de animales como las de seres humanos dentro de un contexto festivo. La utilización de instrumentos autóctonos como la quena, el charango y las zampoñas, además de otros instrumentos de percusión como el bombo y las maracas. Pedimos al público un fuerte voto de aplausos para la danza Huititis. De los pueblos andinos. Agradecemos a los cursos cuarto B y tercero C por llevar a cabo esta organización y preparación de la danza autóctona Huititis. La importancia social del Huititis radica en su capacidad para fortalecer los lazos comunitarios y preservar una identidad cultural que ha resistido los embates de la descolonización y la globalización. Es una práctica inclusiva en la que participan tanto hombres como mujeres. Huititis hata tokowe istaskaraki guaita wakonakia wakisiwa yuspagartanya au paikana karu panakawnia. Damos la bienvenida a la siguiente danza, la tarqueada. Komatania katoktapanyane katarkeada tokowe panakastania ichaurasana unista aphane. La danza tarqueada
o tarca es practicada por varones y mujeres en pareja. Tanto músicos como danzantes efectúan rondas similares al huayno, pausado con giros y vueltas. Serpenteados. La danza se organiza en 2 filas, de varones y de mujeres. Sin embargo, la coreografía permite que las parejas entrelacen y coincidan movimientos en diferentes pasos saltados, haciendo gala de los wichi wichis a manera de ondas. Los instrumentos utilizados para el acompañamiento de la danza son las tarcas de 6 orificios en sus 3 variedades: grandes, medianas y pequeñas. Y es así que damos un fuerte voto de aplausos a la danza tarqueada, haciendo su demostración en el palco central. El ritmo de la tarca varía de una región a otra, siendo la más alegre y emotiva de las provincias. José Manuel Pagno, Alberto Villarroel y Pacajes, donde además bailan el ritmo de la tarca, pepinos y chutas. Los varones visten sombrero, camisa, pantalón blanco, chuspas, chalina de vicuña, chalecos negros, poncho de aguayo multicolor y abarcas. Las mujeres visten pollera, taris, aguayo multicolor, sombrero y abarcas. Los músicos visten pantalón, ponchos, guailudos, sombreros y abarcas. La danza de la tarqueada se originó como una práctica grupal de músicos y danzantes en la que participan la comunidad y sus autoridades.
Gracias. Achiri satoqenu ania hilpacha toqtap haraki. Cuatjamawa churuna. Y es de esta manera que podemos presenciar a la última danza que cierra con broche de oro en esta tercera entrada autóctona 2025 de la unidad educativa Ingavi. Tenemos un comunicado. Felicitamos a la señorita Nayeli Alejandra Coronel por el día de sus cumpleaños. Dios siempre la bendiga. Muchas felicidades. De esa manera hemos presenciado la participación de los cursos sexto C Y primero D. con la danza Tanque con los profesores. Ahora sí. Ahora sí. Quiero agradecer al público que nos ha acompañado en esta jornada, hoy 8 de noviembre, en una de las primeras actividades que tenemos al celebrar los 48 años de vida de nuestra prestigiosa institución, como es la Unidad Educativa Ingavi. También en este momento agradecernos, aunque el profesor ya no esté presente, al profesor Ángel Calizaya, porque él nos ha hecho gustar juntamente con el profesor Freddy la música autóctona. Agradecer a los distinguidos jurados que hoy en verdad engalanan con su presencia esta actividad, a mis colegas directores, a mis colegas maestros, maestras, a los padres de familia y estudiantes, porque este trabajo ha sido el trabajo de toda la comunidad educativa. Y en verdad quiero decirles que como Ingavi nos caracteriza la innovación. Estamos felices y queremos agradecer a nuestros papás, a nuestros estudiantes, a nuestros maestros de la Junta Escolar por el apoyo que hemos recibido en hacer realidad este trabajo. Bien, los esperamos también en las próximas actividades que tenemos por el mes aniversario, como lo celebramos el 18 de noviembre. Realmente quedo agradecida a los auspiciadores, a nuestros jurados calificadores, a mis colegas directores, a mis colegas maestros, por esta visita, por dedicarnos un espacio de su tiempo al celebrar un año más de vida. Muchísimas gracias, a seguir adelante y que Dios siempre les dé sus bendiciones en cada uno de nosotros. Eso, hermano. Jalaya, eso.
Amigos, ya nos encontramos en la unidad educativa Ingavi, que se encuentra acá en el municipio de Biacha. Hemos participado de la tercera versión de la entrada autóctona de las músicas y danzas autóctonas que se bailan en nuestras comunidades, interpretado acá por los estudiantes de la unidad educativa Ingavi. Impresionante la participación por parte de los estudiantes, plantel docente, por supuesto, autoridades educativas, como también padres de familia. Y es así como han arribado a la unidad educativa Ingavi todos los integrantes de la danza tarqueada, padres de familia, estudiantes, plantel docente, por supuesto, la directora de esta unidad educativa. Agradecemos, por supuesto, la invitación para poder participar en esta gran entrada de danzas y músicas autóctonas, organizada por la unidad educativa Ingavi. Número 10. Muy bien, ¿con cuántos puntos? 7. Ocupa el noveno lugar. El 10º lugar, Sicuris Huipitis. ¡Fuerte las palmas! Por favor, un representante. Amigos, ahora vamos a participar de la premiación a los ganadores del concurso del Festival de Danzas y Músicas Autóctonas de la Unidad Educativa Ingavi. Han participado como 10 danzas, las cuales está realizando la respectiva premiación por parte de los docentes, de las autoridades de la unidad educativa Ingavi. 82.55 puntos. Ocupa el 7º lugar. El curso Huaca Tintis de primero A. Un fuerte voto de aplausos. Un representante, por favor. Seguimos con la cuenta regresiva. El 6º lugar, obteniendo 83.66 puntos. Tenemos a los cursos segundo C y quinto A con la danza Mimulas. Un fuerte voto de aplausos, obteniendo el 6º lugar. Con 84.77 puntos.
Tenemos el quinto lugar que ocupa la danza tarqueada de los cursos C y primero B. Con 86 puntos. Un representante del quinto lugar, tarqueada. Un fuerte voto de aplausos. Cada vez más cerca al podio. Ahora sí, cuarto lugar. Que suenan los tambores. Muy bien. Vámonos al cuarto lugar. Con 86 puntos. Los cursos. Cuarto C y tercero D. Con la danza Laquitas. Un fuerte voto de aplausos. Un representante, por favor. Agradecemos la presencia del licenciado Fernando Choque Telería. Muchas gracias, un fuerte voto de aplauso. Muy bien, se están cambiando las notas. Ahora sí, damos el paso al licenciado Edwin Laura Guarina. Muchas gracias por su presencia y colaboración. Muchas felicidades, muchas gracias por el acompañamiento. Un fuerte voto de aplausos. Un fuerte voto de aplausos a nuestro distinguido jurado. Ahora sí, pedimos la presencia del compositor Willy Zulcata. Asimismo, pedimos la presencia del magíster Israel Hermes Quispe Cordero. Muchas gracias por su presencia y honrarnos. Docente de la Normal Simón Bolívar. Un fuerte voto de aplausos. Todo suma chicos, todo suma. El licenciado en Sociología, Giselle Quispe. Muchas gracias por su presencia, por honrarnos con su presencia. Un especial agradecimiento ha estado con nosotros apoyando la grabación de todos los temas, la grabación de la música y la grabación de las bandas. Un fuerte aplauso, por favor. Agradecemos la presencia de nuestro distinguido jurado, Hernán Zambrana. Muchas gracias por honrarnos con su presencia. Magíster de la Normal del Alto. Un fuerte voto de aplausos. Se están descontando puntos, no están aplaudiendo. Tenemos el tercer lugar con 90.77 del curso. Cuarto A y sexto A con la danza Italaques. Un fuerte voto de aplausos. Y se nota la felicidad. Muy bien.
92.66, obteniendo el segundo lugar. El curso o la danza Agua Tiri. Muchas felicidades. Para los cursos ahora sí tenemos el primer lugar con 97.77 puntos. Perdón, 93.77 puntos. A los cursos segundo A y quinto C con la danza Chapelas. Muchas felicidades. Tenemos nuestro primer lugar. Bien. Vamos a entregar a los 3 primeros lugares. Hacerles conocer que el día de hoy ha llegado la invitación de la Unidad Educativa La Florida para que los 3 primeros lugares puedan participar como invitados especiales de su 11ª versión de entrada autóctona. Repito, los 3 primeros lugares como invitados de la Unidad Educativa La Florida. Felicidades a la Unidad Educativa Ingavi, papás, estudiantes, a seguir adelante. Felicidades y muchas gracias. Hemos terminado con esta actividad. Gracias a la copa de tequila. Danza de las chapelas se lleva la copa de tequila más. Muchas gracias y hasta un nuevo encuentro con las actividades de aniversario. Amigos, y es así como ha concluido esta visita a la unidad educativa Ingavi, ubicado en el municipio de Biacha, provincia Ingavi, La Paz, Bolivia. Amigos, y es así como concluye este video. ¿Qué les ha parecido? En esta oportunidad hemos visitado la unidad educativa Ingavi, ubicado acá en el municipio de Biacha, en la provincia Ingavi, La Paz, Bolivia. Hemos participado de la tercera entrada autóctona, de las músicas autóctonas, preparado por la unidad educativa, por los estudiantes de los distintos cursos de la unidad educativa Ingavi. Impresionante la participación y la presentación de estas hermosas danzas ancestrales aymaras. Espero que les haya gustado este video, amigos. Nos vemos en el siguiente video. Hixinkama, Hiranaka, Cuyacanaka.